La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. La Pedagógica Radio continúa trabajando para ti. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, Profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Canción Novia, Paulo Freire. Escogí la sombra de un árbol para meditar en lo mucho que podría hacer mientras te esperaba. Quien espera en la pura esperanza vive un tiempo de espera cualquiera. Por eso, mientras te espero, trabajaré en los campos y dialogaré con hombres, mujeres y niños. Mis manos quedarán callosas, mis pies aprenderán los misterios de los caminos, mi cuerpo será quemado por el sol. Mis ojos verán lo que nunca habían visto. Mis oídos escrutarán ruidos antes desapercibidos en la difusa sonoridad de cada día. Desconfiaré de aquellos que vendrán a decirme a la sombra de aquel árbol prevenidos, que es peligroso esperar de la forma que espero, que es peligroso caminar, que es peligroso hablar, porque ellos rechazan la alegría de tu llegada. Desconfiaré de aquellos que vendrán a decirme a la sombra de aquel árbol que tú ya llegaste, porque estos que te anuncian ingenuamente antes te denunciaban. Esperaré por ti como un jardinero que prepara el jardín para una rosa que se abrirá en la primavera. Canción Novia, Paulo Freire. Empezamos nuestro programa escuchando Canción Novia, del maestro Paulo Freire, leído por Rocío Pereira. Ella recoge en esta lectura el espíritu, la esencia de lo que significó él como educador, como maestro, como pedagogo. Amigos de Toma Única, estamos en la emisión número 101. Se denomina Paulo Freire, el pensamiento crítico, reflexiones. Porque consideramos que los planteamientos dados por el maestro en su práctica educativa han inspirado a infinidad de maestros y maestros en el mundo que sueñan con una educación diferente, una educación que vaya más allá de educar para la ciencia y la tecnología, educar para el sueño y la utopía, como nos lo mostró y señaló Freire. Para hablar del gran maestro brasilero, maestro de maestros, hemos invitado al profesor Alfonso Torres Carrillo. Además fue el maestro quien muy generosamente nos pidió que hiciéramos esta emisión en homenaje al natalicio de Paulo Freire. El maestro Alfonso es uno de los maestros que más ha intentado y se ha interesado en preservar la obra y el legado de Freire. Incluso estableció la cátedra Paulo Freire. Y también tendremos la mirada de una futura maestra de Ciencias Sociales, Laura Cuellar, estudiante de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y que hace parte del semillero de investigación Arterias Culturales, y que nos ofrecerá sus reflexiones sobre los aportes del maestro Freire en su futuro trabajo docente. El profesor Alfonso Torres Carrillo es docente de nuestra maestría en Estudios Sociales, y además el profesor Carrillo es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, esa hermosa universidad amiga mexicana, y además docente investigador del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, donde ha desarrollado un trabajo muy fecundo y pertinente sobre la educación popular, la sistematización de experiencias, entre otros temas afines a las ciencias sociales. Laura, profesor Alfonso, bienvenidos. Sí, buen día, Ricardo y Laura, muchas gracias por invitarme al programa. Como ya tú lo decías, este año 2021 se cumplen 100 años del nacimiento de Freire, y Freire, digamos, hoy es reconocido ya no solamente como decir un gran pedagogo, digamos, latinoamericano, sino, digamos, como un referente mundial del pensamiento crítico y del espíritu, digamos, emancipador que él siempre propuso.
Bueno, muy buenas tardes al profesor Ricardo, al profesor Alfonso. Estoy muy feliz de estar nuevamente en una nueva emisión del programa, en un nuevo proceso de creación de contenido, y pues también muy contenta de estar nuevamente pues en esta emisión hablando del maestro Paulo Freire y pues todo el legado que nos deja también a nosotras y a nosotros como futuros docentes de la licenciatura en Ciencias Sociales, y pues todo lo que hemos aplicado dentro de nuestros distintos seminarios y dentro de nuestras distintas propuestas de educación popular, ya sea dentro de la misma universidad o desde nuestros mismos puntos de enunciación. En Toma Única, Tertulia. A big nice round of applause for this. Hoy, querida audiencia de Toma Única, hablaremos de Paulo Reglus Neves Freire, el nombre completo de Paulo Freire. El maestro nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, y falleció en Sao Paulo el 2 de mayo de 1997. El pedagogo de la liberación. Fue y es uno de los pedagogos más importantes del siglo XX. El maestro que nos decía conocer para transformar, el maestro que no se cansó de pensar en un país equitativo, solidario, igualitario, debido a las inmensas inequidades que se encontró en sus primeras etapas de vida. Lo importante de Freire también es que todo su legado, teoría y práctica educativa trascendió sus fronteras. Por eso no debemos olvidar su primera obra, La educación como práctica de libertad, publicada en el año 1969, donde nos indica que el hombre es un ser inacabado, que no está solo en el mundo, sino que se integra a un contexto para intervenirlo, para transformarlo. Por eso consideramos relevante pensar no en una educación que adapte al individuo a un contexto definido, determinado. No somos seres de adaptación, sino de transformación. Por eso combatió siempre esa educación memorística, estadística, que enseña solo hechos, datos, la que denominó educación bancaria, que ya hablaremos y profundizaremos en la emisión, con la mirada de Laura Cuellar, nuestra futura licenciada en sociales. Sino nos invita a pensar en una educación liberadora, donde nos pone de manifiesto que esa educación no solo debemos pensarla en términos educativos, pedagógicos, sino por supuesto es política, contiene cuestiones netamente políticas. Profesor Alfonso, usted, con su vasta experiencia y conocimiento sobre Freire, ¿cómo nos ayudaría a ampliar esta idea inicial de educación liberadora, de este primer contexto, la educación como práctica de la libertad? Sí, yo creo que un gran aporte de Freire fue visibilizar, hoy ya es un lugar común entre los estudiosos de la educación y la pedagogía, la profunda relación que hay entre educación y política, entre pedagogía y poder. Es decir, para él, la educación como práctica y como institución, pues no es ajena a las relaciones de poder, tanto porque, digamos, expresa muchas veces inconscientemente por parte de los mismos profesores y estudiantes las relaciones que predominan en la sociedad. Por ejemplo, en una sociedad patriarcal, pues la educación, la cotidianidad de la educación reproduce esa patriarcalidad. En una sociedad racista pasa lo mismo, en una sociedad, digamos, donde hay diferencias sociales, también ello sucede. Pero lo interesante es que esa idea que también va a ser luego, digamos, o simultáneamente planteada desde sociólogos de la educación, como el mismo Bourdieu y otros estudiosos de la educación a nivel mundial, pues lo interesante de Freire es que va a plantear, digamos, el otro lado de la moneda. Y es que así como la educación puede reproducir el orden, la dominación, la opresión, también desde la educación se puede contribuir, digamos, a la emancipación humana. Es decir, se puede contribuir a que seres humanos, mujeres y hombres, digamos, seamos más, como él decía. O, digamos, en términos nuestros, digamos, que desde la educación también se pueda, digamos, contribuir a disminuir, atenuar y en el mejor de los casos superar las múltiples injusticias que hay en nuestras sociedades. Entonces ese es el sentido de lo emancipador en Freire, quien va a acuñar la expresión, el adjetivo de lo liberador,
como una categoría que incluso va a ser acogida luego en el campo de la teología, en el campo de la comunicación, en el campo de la psicología, como un referente, diríamos, cualquier práctica que no solamente identifica las relaciones de poder que hay en ellas, sino que se propone intencionalmente, digamos, superarla en miras de unos modos de vida y de relación social, digamos, más justos. Bueno, a mí me gustaría continuar profundizando un poco en ese concepto de educación bancaria, como lo define Freire, y bueno, ese tipo de educación que vemos tan relacionada como con la mercantilización de la educación en relación, ¿no? Y cómo esto, pues la educación bancaria es una herramienta de opresión para los seres humanos, que funciona como una donación de saberes o de conocimientos por parte del educador hacia el educando, considerando pues al educando como un sujeto ignorante, un sujeto que solo debe ser capaz de memorizar y retener los conocimientos y que debe copiar tal cual, digamos, para dar un ejemplo, la receta para que pueda cocinar sus conocimientos, ¿sí? Para poner un ejemplo así, ¿sí? Y esto es como la contratesis que propone Freire, y es esta educación problematizadora, la educación que nos lleva a pensar, como lo mencionaba el profesor Alfonso Torres, la educación también como esa oportunidad para liberar a hombres y mujeres de la opresión y generar ese concepto de libertad que él menciona, que es ser más, ese concepto de expansión entre nosotras y desde lo comunitario, claro está. Además, pues cabe mencionar que este proceso de educación bancaria tiene este tinte de deshumanización frente a las y los estudiantes, simplemente genera también la conformación y también la estabilidad de un Estado y de una sociedad pues conformada de una manera burocrática, que es lo que se intenta sostener mediante esta estructura. Entonces lo que también nos propone Freire desde otra mirada es como poner en la misma balanza al educando y al educador y romper esas contradicciones que existen, ¿sí? Esas contradicciones, digamos, de jerarquía que existen entre el educando y el educador, y poder enfrentar esas barreras para llegar, digamos, aproximarse a estos conceptos de libertad y autonomía que nos propone Freire en muchos de sus textos, y pues también en muchas de los amplios estudios de distintos sociólogos, e incluso pues también en textos que nos proponen unas miradas diferentes en cuanto pues a proceder nosotros como docentes a esa educación liberadora y emancipadora, pues que sirva a lo político, a lo comunitario, y a crecer como hombres y mujeres que son actores de sus contextos, claramente. Eu sinto de bem, que falta me faz xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero amor que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver. Que falta eu sinto de bem, que falta me faz xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero amor que acabe o meu sofrer. Xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Tá
faltando tu, isso? Amigos de Toma Única, soy Ricardo Ruiz Angulo, director de este programa y profesor de la licenciatura en Ciencias Sociales. ¡Qué alegría! En esta emisión 101 estar hablando de Paulo Freire y además con un estudiante y un maestro muy querido para nosotros, la estudiante Laura Cuellar y el maestro Alfonso Torres. Estamos escuchando una música del nordeste del Brasil, tierra del maestro Freire. Incluso la música nos la sugirió el profesor Alfonso. La música se denomina forró, de gran aceptación dentro de la comunidad de ese territorio. Y por supuesto era una música muy cercana al maestro. Denota toda la alegría y cadencia de este pueblo de Recife. Cuanto más investigo el pensar del pueblo con él, tanto más nos educamos juntos. Cuanto más nos educamos, tanto más continuamos investigando. Palabras del maestro Paulo Freire. Maestro Alfonso, usted que ha dedicado buena parte de su vida al investigar, al escribir, al inspirar cada día que nosotros, como maestros, no olvidemos sistematizar nuestras experiencias, escribir sobre nuestra práctica, ¿qué nos podría decir de la metodología que nos señala Freire al respecto? ¿Cómo pensar y reflexionar en torno a la palabra convertida en método? Esta maravillosa dialogicidad entre teoría y práctica. Sí, profesor Ricardo. Freire, pues lo reconocemos, digamos, más ampliamente como educador y pedagogo. Sin embargo, Freire, tanto por su concepción de educación como por su propuesta pedagógica y metodológica, le dio un lugar importante al tema de la producción de conocimiento y la investigación. En su propuesta inicial de alfabetización que llevó a cabo en Angicos, en Brasil, y luego, digamos, la recreó en Chile, en África, en otros lugares del mundo, y consecuente con un principio para él central, y es que toda práctica educativa debe partir de la lectura del contexto, es decir, antes de leer los textos, él decía hay que leer los contextos. Entonces, por tanto, diríamos, todo educador popular, todo educador, digamos, libertario, debe partir de, digamos, leer la realidad en la que va a trabajar. Igualmente, todo estudiante o toda práctica educativa debe, digamos, comenzar a partir de la lectura de ese contexto. Entonces, por eso él en su propuesta hablaba de que antes de comenzar cualquier actividad había que hacer una investigación temática, que es muy interesante, porque consistía en que había que conformar un grupo en el que estarían representantes de la comunidad, los profesores, ojalá un investigador social de formación, un sociólogo, un politólogo, un antropólogo, y también un artista, un pintor o músico, porque él decía esas diferentes miradas nos ayudan, digamos, a reconstruir una lectura más rica de ese contexto y permite leer cuáles son como los temas, los problemas claves que se están dando en ese contexto, pero también el lenguaje, la simbolización, las maneras estéticas como la gente se relaciona con esa problemática. Esa materia prima era la que servía para definir los temas generadores y definir en última los contenidos formativos de su propuesta. Entonces, por eso es que Marcela Gajardo, una investigadora chilena, coloca a Freire incluso antes que Falsborda como, digamos, el iniciador de una propuesta de investigación participativa. Pero también en su sentido amplio, digamos, de su teoría del conocimiento, para él va a ser muy clave un concepto también que va a tomar, digamos, de Gramsci y de la tradición marxista, y es la idea de praxis. Es decir, para él, ve la palabra verdadera, digamos, es la que transforma el mundo, lo dice en Pedagogía del Oprimido. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, ese diálogo al que tú te referías no es un sinónimo de conversación, no es venga, nos ponemos a hablar, sino el diálogo es el que se da entre, digamos, mujeres y hombres que están vinculados a una práctica de transformación social y cultural. Entonces allí la palabra, que él, digamos, fue siempre un estudioso, digamos, autodidacta de lingüística, entonces por eso en todas sus obras siempre hay referencias al diálogo, al lenguaje, a la palabra. Para él la palabra, digamos, con la que sintetizaba, digamos, el lenguaje, pues debe dar cuenta de esas prácticas, digamos, de transformación. Y esas prácticas de transformación también deben volverse lenguaje, es decir, deben ayudar a ampliar las maneras de nombrar el mundo, de recrearlo. Eso que ya sabemos del carácter performativo del lenguaje lo decía Freire en estas bonitas palabras. Es decir, entonces la educación se vuelve una experiencia, diríamos, no solamente dialógica, sino una experiencia constructora de realidades, pero a su vez una experiencia que tiene como base un contexto y las prácticas que los educandos y educadores están teniendo en ese contexto para transformarlo. Entonces allí está esa bonita relación entre palabra, práctica y contexto. Gracias, profesor Alfonso.
por sus testimonios. Desde luego existe en Freire una preocupación total por el contexto social, la importancia que tiene para un individuo el medio en que vive. Y por tal razón debemos centrar nuestra atención allí, cuando para lograr una verdadera práctica de la libertad debemos acudir al método de la problematización. Por eso, como maestros, debemos tener presente siempre esa sentencia freiriana de la dialogicidad que nos compartía el profesor Alfonso y que retomamos de Freire. Nadie ignora todo, nadie sabe todo. Por eso, luego de los mensajes institucionales, le vamos a pedir al profesor Alfonso, él como conocedor nato, investigador de la educación popular, que nos cuente qué nos aportó Freire a la educación popular a nivel Latinoamérica y en el mundo. No olvidemos que estos métodos de alfabetización en jóvenes y adultos señalados y elaborados por Freire no solamente se aplicaron en Brasil, ya nos lo decía el profesor Alfonso, en varios países de América Latina y del mundo los aplicaron con unos resultados extraordinarios. Entonces yo quisiera que tengamos presente esa mención que nos hacía el profesor Alfonso. Amigos de Toma Única, estamos aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Les voy a invitar a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos. Si vives en la localidad de Kennedy y quieres cursar un posgrado, la Universidad Pedagógica Nacional te invita a inscribirte en la especialización en pedagogía. Programa de modalidad a distancia, con una duración de 2 semestres enfocado a la formación continua de maestros y profesionales de la educación, pensando en la cualificación de su práctica. Para el proceso de inscripción se adelantará una charla informativa el lunes 10 de mayo de 2021 a través de la plataforma Teams a las 5 de la tarde. Mayor información en el portal web www.pedagogica.edu.co o en admisiones.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire, pedagogo brasileño, 1921-1997. Este es el Top 5. 5 canciones recomendadas del mes por la Pedagógica Radio. Top 5. Campesino, la AA. Buenas, señor, por favor me colabora. Soy desplazado, la de allá es mi señora. Top 4. Niños desplazados, Edwin Ríos. Cambio el arrullo del río por el sórdido bullicio que se vive en Bogotá. Top 3. Sin miedo. Colectivo de mujeres artistas colombianas. Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte. Top 2. ¿Quién los mató? Nidia Góngora y más artistas. Top 1. Hasta que amemos la vida. César López. Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida. Espere más recomendados en el Top 5 de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. La Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. A big nice round of applause for this.
Sí, profesor Ricardo, evidentemente, digamos, Freire por sí mismo y su pedagogía es un referente, diríamos, mundial. Incluso, por ejemplo, en Brasil hablan de pedagogía freiriana. Pero Freire, además, digamos, a partir de su obra, inspiró dos corrientes, digamos, de educativas y pedagógicas de presencia mundial, diríamos hoy. Una que es la pedagogía crítica, que va a estar, diríamos, representada por quienes en su momento eran jóvenes estudiantes universitarios o jóvenes profesores que tuvieron el privilegio de escuchar, de leer a Freire en Estados Unidos. Y entonces estos personajes, McLaren, Giraud, Apple, pues llevan las ideas de Freire a una sociología crítica de la educación, que es lo que se llama pedagogía crítica. Y en América Latina, diríamos, esto es muy importante decirlo, la obra de Freire va a ser acogida con gran entusiasmo a partir de, digamos, casi hace 50 años, del año, digamos, 70-71. Pero especialmente por la publicación en varias lenguas, diríamos, de Pedagogía del Oprimido. Sin duda, Pedagogía del Oprimido es la obra, digamos, de mayor influencia a nivel mundial y latinoamericano. Con estas referencias que hay incluso de Google Scholar, hasta hace 2 años era un libro que tenía más de 75,000 referencias. Pueden darte una idea de la influencia. Pero en América Latina, diríamos, esos años 70 fueron unos años, digamos, de altísima agitación social, cultural, política, que hizo que muchos educadores, cristianos comprometidos, activistas políticos, activistas comunitarios y culturales, vieran en Freire un referente que ajustaba, diríamos, a esos anhelos y prácticas que ya estaban, digamos, agenciando. Entonces, por eso, yo lo que he hecho, digamos, en varios trabajos ha sido recoger precisamente cómo esos planteamientos de Freire son constitutivos de lo que hoy llamamos la educación popular, que es una corriente, digamos, pedagógica y educativa que nace en América Latina a partir de la recepción de la obra de Freire y, digamos, la expande y la recrea, diríamos, de acuerdo a los contextos, a las temáticas, y hoy, diríamos, 50 años después, digamos, sigue vivita y coleando. Yo ubico 5 rasgos, digamos, de la educación popular que son hijos de Freire. Algunos ya hemos hablado, no me voy a detener, y otros seguramente aquí Laura también tendrá algo que aportar. Entonces, el primer rasgo, digamos, que es herencia de Freire es el que ya veníamos refiriendo, y es que esa importancia que le da Freire al contexto, a la realidad social, como punto de partida y punto de llegada de toda práctica educativa, que en el caso de la educación popular la asumimos como una lectura crítica, digamos, de la sociedad, de las relaciones de poder que atraviesan la sociedad, que Freire en su momento llamó en términos genéricos como opresión, pero que hoy lo reconocemos eso, ya en términos de opresión de clase, opresión de género, opresiones étnicas, opresiones, es decir, se estalla en múltiples formas de injusticia. Y también, algo que ya decíamos, es que Freire leyó la educación en clave de esa relación con el contexto, y entonces la educación popular también, digamos, parte de su discurso constitutivo es esa pregunta permanente sobre qué está pasando en la educación institucionalizada. ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Qué orientación están teniendo? Para tener precisamente una mirada crítica y un posicionamiento frente a ello. Un segundo rasgo también ya nos referimos, y es ese espíritu emancipador. O sea, ahí sí, a diferencia de las pedagogías críticas, que son buenísimas para cuestionar las políticas, las prácticas, los currículos hegemónicos, en la educación popular, muy hija de Freire, va más allá. O sea, que más allá de la crítica se ve esa posibilidad de que también la educación no está condenada a repetir el orden social, sino también puede contribuir a transformarlo. Y transformarlo en clave de unos horizontes, diríamos, de una mejor calidad de vida de la gente, de un buen vivir, de otros mundos posibles, de una sociedad mejor, verdaderamente justa. Entonces Freire está permanentemente insistiendo ya no solo en la opresión, sino también en la posibilidad de la emancipación. Por eso en él todas estas categorías de esperanza y inevitablemente son recogidas, digamos, por la educación popular como esa posibilidad que siempre hay de transformar las condiciones más adversas e injustas que existan. El tercer rasgo es clave, y creo que ahí es como una cierta, digamos, marcada diferencia con Freire. O sea, Freire se refiere, digamos, en esa relación dialéctica entre educando y educador, y diríamos, ese educando y educador son, digamos, categorías más o menos abstractas, porque él seguramente estaba pensando en su época en hablarle tanto a los educadores escolares, pero especialmente a los educadores que estaban en procesos sociales, comunitarios. En cambio, diríamos, en la educación popular, diríamos, incluso en sus orígenes, si bien era la herencia, digamos,
recogida de Freire, también hubo críticas a Freire. Y entonces, ¿cuál era la crítica de esos años 70 en que nace la educación popular? Y era que Freire no había leído esas relaciones de opresión en clave, diríamos, de relaciones sociales, en clave, digamos, de clases sociales, de sistemas de dominación, digamos, estructural. Y entonces, por eso viene la educación popular a asumir la categoría, el adjetivo de popular, precisamente porque ese sentido emancipador se asociaba y se asocia, digamos, a la capacidad que tenga la misma gente que hoy es oprimida, marginada, excluida, como sujeto de esa transformación. O sea, no bastaba de todos modos que en la educación hubiera una vocación emancipadora y se conversara sobre la necesidad del cambio, sino que más bien la educación popular, la educación liberadora, debía era sumarse a esas luchas, a esos procesos de transformación que ya la gente se estaba dando. Entonces, la palabra popular, digamos, resumió esta idea, no tanto de que es popular porque se trabaja con sectores populares, sino que es popular porque contribuye a la formación, diríamos, de ese demos, de esa democracia, de ese empoderamiento, diríamos, de los excluidos como actores y protagonistas del cambio. En cuarto lugar, un elemento que retoma la educación popular de Freire es la idea de que el trabajo educativo propiamente dicho busca afectar, digamos, la conciencia, la mentalidad de la gente. Hoy hablamos de subjetividad porque ya sabemos que esa espíritu y esa vocación de cambio no depende solamente de la racionalidad consciente, sino también allí opera la voluntad, lo afectivo, lo emocional, lo que el mismo Fassbinder recogió como lo sentipensante. Entonces, ese otro elemento es muy clave. Y el cuarto, que solo voy a esbozar para que aquí Laurita nos apoye en hecho, ya que ella va a ser profesora y tiene que tener eso muy claro, y es que un quinto rasgo de la educación popular que recibe de Freire es que Freire, como les decía, no se quedó en la crítica o en el anuncio abstracto de la emancipación, sino dijo, no, es posible hacerlo y hay que construir prácticas concretas para realizarlo. Entonces, por eso es que en Freire hay toda esta riqueza de ideas que la educación popular ha tomado y recreado acerca del diálogo. Entonces el diálogo se nos volvió a nosotros el diálogo de saberes, se volvió el diálogo cultural, se volvió hoy la ecología de saberes. Es decir, esa importancia de que las prácticas educativas reconozcan los saberes de la gente común y corriente, así como reconoce los de las disciplinas, los de las ciencias, digamos, elaboradas. Pero también está esa preocupación, digamos, por la problematización, por la construcción colectiva del conocimiento, porque toda práctica educativa se haga siempre en un diálogo con la realidad, con el contexto, con que tenga un componente práctico, concreto de transformación. Entonces diríamos, ese último rasgo nos pone en el lugar de lo que un educador, sea un educador popular en un contexto comunitario o un educador popular en un contexto escolar, puede hacer ya en términos concretos. Muchas gracias, profe Alfonso, por esa amplia descripción y, digamos, conceptualización de la educación popular desde Freire. Digamos que para partir desde ahí es importante pues mencionar lo que usted nos resaltaba, y es la importancia de los años 60 y 70 para el surgimiento de estas iniciativas pedagógicas populares desde Freire y todo el contexto histórico que abarcaba pues América Latina, desde la Revolución Cubana hasta pues las difíciles condiciones que tenían obreros, campesinos, y a partir de ello cómo se empiezan a generar estos movimientos obreros y campesinos como respuesta pues a esas difíciles condiciones e indignas condiciones de trabajo que tenían. Entonces, como se lo mencionaba, pues Freire tiene esa tendencia a también inspirar en América Latina ese surgimiento de la educación popular y de los movimientos populares desde la educación y desde pues el reconocimiento de los saberes de hombres y mujeres que sean capaces de leer sus contextos y adaptarlos para construir y transformar sus mismos contextos y encaminarlos hacia las distintas luchas que tratan de dignificar la vida de todos y todas. Eso en primer lugar. Me parece también importante pues mencionar en cuanto a las categorías que usted resaltaba, todo esto también de la teología de la liberación que también emplea Freire frente pues a sus métodos de enseñanza y cómo hacernos partícipe también desde lo espiritual y lo crítico también, labrar ese camino hacia pues reconstruir y transformar nuestros contextos. Y bueno, también pues mencionar la influencia que tiene esto acá pues por ejemplo para Camilo Torres y todos los trabajos de educación popular que se fueron labrando también desde sus organizaciones para con los barrios populares. Creo que también eso es muy interesante de analizar. Por otro lado, sí, como usted lo menciona, es muy importante pues nosotros como futuras y futuros docentes de la licenciatura en ciencias sociales o de cualquier licenciatura o en cualquier campo, pues debemos ejercer
entender este concepto de problematizar nuestros contenidos y los contextos que rodean a los estudiantes para usarlos y poder generar, digamos, estos caminos que nos puedan hacer críticos de nuestra lucha. Entonces, esa es la importancia de generar una transformación también desde las escuelas, pues una incorporación del pensamiento crítico, de una educación distinta que nos sirva pues también para nuestras vidas, sino como lo mencionábamos al principio, una educación bancaria que nos ayude a mantener un orden social y una estructura, porque al parecer todo es natural, y no verla desde una problematización donde el pensamiento crítico nos sirve para como una herramienta para poder cambiar nuestro entorno y cambiar el entorno de las y los estudiantes, leyendo sus contextos, lo que les rodea, sus situaciones y sus historias, como lo veíamos pues en una conferencia también que hablaba sobre estas concepciones de Freire. Pues a veces tomamos nosotros como docentes la batuta de darle forma a los estudiantes, cuando ellos ya vienen con una forma, ellos ya vienen con una historia de vida, con unas situaciones, con unos sueños, con unas metas, con unos conflictos, con una identidad que se sigue pues creando en los distintos espacios de socialización. Entonces sí creo que es muy importante también tomar esta problematización, la educación problematizadora como una herramienta fundamental para nosotros como futuros educadores y como educandos en este momento, como seres incompletos, pues que somos oprimidos dentro de esta estructura social, pues para poder, digamos, encaminarnos hacia lo crítico y lo investigativo de todos los contextos y pues los problemas que nos abarcan. Por ejemplo, pues cabe mencionar esto de los lineamientos pedagógicos y los currículums que traen sus contradicciones en este momento, y eso lo podemos ver, por ejemplo, con el caso de la docente de Cali, que ponen en un taller pues a leer un poco el contexto tan marcado que tiene pues nuestro país en cuanto a los falsos positivos y a las ejecuciones extrajudiciales, y pues que simplemente por tratar, digamos, de ver esto de una manera más crítica, de tocar un problema tan fuerte en nuestro contexto que nos ha marcado de una manera muy fuerte, pues simplemente es bastante discriminada por algunos detractores de su propuesta, es bastante estigmatizada, incluso amenazada. Entonces yo creo que eso también cabe a la reflexión de qué tanta libertad de cátedra tendremos nosotros frente a estas problemáticas, y pues que es importante también no generar ese tipo de estigmatizaciones frente a los docentes que tratan de tocar estos temas tan álgidos frente a nuestros problemas sociales que han dejado tanta drama y horror frente a tantas situaciones de familias, de hombres y mujeres que han sido actores de estos falsos positivos. Entonces pues me gustaría también haber traído ese ejemplo a cabo, que creo que es algo que nos ha conmovido también a nosotros como universidad, entonces como Universidad Pedagógica Nacional. Ya para terminar, pues quería mencionar eso. Pedagógica Radio. Assim como não vai, não vem
assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá. Estamos escuchando a la gran intérprete de la bossa nova, Nara Leao, que se llamaba en realidad Nara Lofego Leao. Nació en Espíritu Santo el 19 de enero de 1942 y falleció en Río de Janeiro el 7 de junio de 1989. Fue una cantante brasileña de bossa nova y de música popular brasileña extraordinaria y actriz ocasional. La maestra Nara Leao compartió escenarios con Chico Buarque, con Gaetano Veloso, con nada menos que Antonio Carlos Jobim, Vinicio de Moraes, los grandes maestros de la bossa nova. Y la maestra nos está deleitando con un tema que se denomina birimbau, el famoso instrumento de origen africano que se utiliza mucho en la capoeira, ese arte marcial tan significativo para Brasil, que mezcla música, danza y arte marcial. Es decir, seguimos con aires brasileños evocando al maestro Freire. Profesor Alfonso, Laura, quisiéramos ahora que nos hablen, ya para ir cerrando toda esta vocación tan importante del maestro Freire, lo que sería en el caso de Laura la educación problematizadora. Y al profesor Alfonso le voy a pedir que hablemos de la ética, la estética y, por supuesto, el pensamiento crítico. Ya que nuestra emisión se llama Paulo Freire, el pensamiento crítico, y debo decir abiertamente mi agradecimiento al profesor Alfonso Torres, quien muy gentilmente, igual que el profesor Adolfo Atiortúa, me ayudaron muchísimo en unas entrevistas cuando estaba realizando mi tesis de maestría frente a la sistematización de mi trabajo docente en la licenciatura, y desde luego yo quería ampliar la mirada de cómo fortalecer el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, que consideramos debe ser un pensamiento analítico, sistémico, netamente emancipador. Profesor Alfonso, adelante. Como vimos, Laura en su intervención mencionó varias veces la palabra crítica y tú ahora me invitas a reflexionar sobre eso. Sí, en efecto, Freire a lo largo de su obra hizo varias referencias a lo que hoy, digamos, estaríamos nombrando como pensamiento crítico en diferentes sentidos. En un primer momento, en esos trabajos iniciales de educación como práctica de la libertad y de pedagogía del oprimido, pues él va a mirar precisamente como un desafío, digamos, y una meta del trabajo educativo dialógico, es que los participantes de una experiencia educativa alcanzaran lo que él llamaba ese pensamiento, esa conciencia crítica, es decir, una conciencia, digamos, que estaba asociada a una lectura, diríamos, de la realidad, no solamente en sus expresiones cotidianas, en sus fenómenos, digamos, exteriores, sino mirando precisamente, pasando de esas situaciones que él llamaba de opresión a unas condiciones, a una lectura más profunda que permitiera explicar por qué existían esas opresiones y poder también la gente comprender que esas injusticias también podían ser transformadas desde la acción humana. Pero a lo largo de su obra fue mucho más allá. Y entonces varias de sus referencias podrían estar en esta idea de pensamiento crítico. Uno, a lo que se va a referir Laura, que es la idea de problematización. Es decir, pensamiento crítico pasa por ganar una capacidad de cuestionar el mundo, cuestionar las lecturas hegemónicas del mundo, pero también cuestionar nuestras propias lecturas del mundo. Por otra parte, la idea de pensamiento crítico implica no solamente esa capacidad de reconocer y plantearse problemas, sino también la capacidad, digamos, de trabajar con otros, del trabajo colaborativo, de mirar cómo la mejor comprensión de un problema, pero especialmente su solución, pasa por la interacción, por el llegar a consensos, a acuerdos. Y también en Freire, lo de pensamiento crítico está asociado también a esa capacidad de relacionar ideas, teoría, pensamiento con práctica, con acciones transformadoras. Entonces, en Freire, digamos, esta alusión al pensamiento crítico no se reduce un poco como cierto discurso hoy que se ha institucionalizado a la sumatoria de una serie de habilidades cognitivas, no, es toda una actitud y un posicionamiento, digamos, de las personas frente al mundo en esa mirada crítica y en esa actitud transformadora. Y ahí es donde viene este otro orden de preguntas de lo estético, de lo ético. Es decir, para Freire, tanto en sus ideas iniciales como en sus trabajos de la década de los 90, esa lectura del mundo pues no es una lectura solamente racional, discursiva, sino es una lectura, como él decía, con el cuerpo, con el corazón. Es una lectura, digamos, ética y estética.
Freire va a decir eso, hay que leer el mundo, pero también hay que cantar el mundo, hay que bailar el mundo, hay que pintar el mundo. Tal vez ve su mismo origen allí nordestino, tan lleno de música, de colorido, pues va a marcar en eso, pero también su actitud y su lectura amplísima de lo humano. Lo que nos hace humanos no es solamente la conciencia racional, sino especialmente, digamos, nuestra relación simbólica con el mundo, nuestra capacidad de imaginación, nuestra capacidad de ver más allá de lo que el sistema y el orden social nos impone. Entonces, por eso es indudable que esa relación entre criticidad, estética y ética son solo 3 expresiones de un mismo ímpetu emancipados. Y Laurita, ¿tú qué quieres aportar sobre el pensamiento crítico? Bueno, profe, en cuanto al pensamiento crítico, me gustaría aportar desde la educación problematizadora y las concepciones de Freire como hombres y mujeres que somos partícipes, como usted lo mencionaba, del mundo y que estamos situados en un mundo inacabado, en un mundo incompleto donde nuestro accionar y nuestras lecturas, como lo mencionábamos del contexto, deben, digamos, transformar nuestras realidades y deben terminar de crear esas realidades, construirlas. Por otro lado, esta educación problematizadora también propone, pues, digamos, para desarrollarla se debe superar esta contradicción entre educando y educador, esa jerarquización de que yo soy el maestro y te deposito todos los saberes y no puedes cuestionar nada, sino que más bien esta educación problematizadora debe brindar las herramientas para las y los estudiantes para que sean creadores y partícipes de sus conocimientos, de sus realidades, de su mundo, como usted lo mencionaba. Entonces aquí el pensamiento crítico tiene mucha influencia debido a que pues es allí donde empiezan a desarrollarse estas formas de pensar, de ser y de sentir, como usted lo mencionaba, y es este concepto de lo sentipensante, ¿no? Y de poder elaborar también las condiciones y las formas para dignificar una sociedad y un mundo social donde estamos situados no solo desde la razón, sino desde lo crítico, lo constructivo, lo transformador y lo que pues dignifica también lo ser humano, ser hombre, ser mujer y poder, digamos, desde la problematización de la educación superar, digamos, estas barreras entre una educación tradicional y una educación que le sirve al orden social o más bien al desorden social que nos mantiene a todos, digamos, como en un camino que al parecer es natural y poco cuestionable. Pues la educación problematizadora nos da las herramientas, como usted lo menciona, desde lo crítico, desde lo popular, desde la comunidad, a hacer, sentir y poder desarrollar nuevas formas y nuevos mundos posibles, como lo menciona comandante Marcos en sus nociones de la dignidad humana y de todos los derechos de hombres y mujeres. Pues esas son estas posibilidades las que nos plantea también la educación problematizadora como una contraposición o un contraargumento bien claro frente a esta educación bancaria y lo mercantil de la educación que pues nosotros como docentes tenemos el reto de poder superar y tomar esto como un mecanismo de transformación. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. ¿O qué será que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan en las cabezas y en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. Será que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que no tiene destino? Amigos de Aguja y Vinilo, sí,
Sé que ya hay muchas personas que asumen esta etapa del programa como suya, que siempre están esperando el acetato que nosotros compartimos aquí en toma única. Entonces yo quería decirles que para el día de hoy seleccioné un tema de Chico Buarque, el gran maestro de la bossa nova en Brasil, uno de los grandes cantautores de la tierra de nuestro homenajeado el día de hoy. Y lo seleccionamos porque consideramos que la letra tiene un mensaje de reclamo, de denuncia, propias de la poética freiriana. El acetato se llama Chico Buarque canta en español, prensado en Brasil en 1982 por el sello Philips. La canción se llama O Que Será. La creó Chico en 1976, compuesta para la película Doña Flor y sus dos maridos, basada, por supuesto, en el libro homónimo de Jorge Amado. La canción tiene 3 versiones que marcan pasajes diferentes de la trama: apertura, a flor de piel y a flor de tierra. La canción hace referencia a muchas cosas, tal vez a la necesidad de rebelarse ante muchas cosas. Podría incluso ser una sutil alusión a las ganas de rebelarse contra toda opresión, sea marital, religiosa o militar. Decían algunos musicólogos tratando de encontrar un significado a la canción. Que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. En toma única, el escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la misión. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente a Laura Cuellar, nuestra estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales e integrante del semillero Arterias Culturales que yo oriento, y al profesor Alfonso Torres, de nuestra casa, por haber estado esta tarde con nosotros y desde luego compartir con nosotros esta experiencia maravillosa que es hablar de Paulo Freire, el maestro de maestros, el hombre que estaremos homenajeando todo este año. Pero dejemos que sean Laura Cuellar y el profe Alfonso Torres que nos cuenten en especial por qué es el año Freire para la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, Alfonso, adelante, Laura. Profesor Ricardo, Laurita, esta conversación que hemos tenido sobre Freire ha sido para mí, digamos, muy grata, porque nos ha permitido tener esa mirada de su obra, de sus influencias, de sus planteamientos principales. Yo ya para despedirme quisiera ratificar que todo este año estamos en la universidad en Año Paulo Freire, realizando diferentes actividades como la Cátedra Paulo Freire, espacio que se llama Leer a Paulo Freire, y otras actividades que se van a estar haciendo a lo largo del año. Yo terminaría diciendo que en una universidad pedagógica en la que nos formamos maestros, digamos, y educadores de educadores, es ineludible, digamos, retomar y fortalecer y ampliar y recrear a Paulo Freire, siguiendo lo que él nos orientó, que es no repetirlo, sino recrearlo. Pues invito a todas y a todos los oyentes, estudiantes en formación, profesores en ejercicio, activistas sociales, cristianos comprometidos, en que hagamos de Freire un referente que nos ayuda a comprender mejor este mundo, a transformarlo y a recrear las ideas y también las prácticas transformadoras. Buen día. Bueno, ya para despedirme, y pues conmemorando el natalicio del maestro y la importancia que tiene pues para nuestra universidad y para nuestra formación, me gustaría recomendar una película debido pues a que el cine también es una puerta muy bonita para digamos hacer uso de esta herramienta para ver también pues nuestro mundo de otras formas y para poder también conmover nuestros sentires más profundos. Voy a recomendar la película Los Coristas de Christophe Barratier. Es una película pues que nos da también como estas dos concepciones de esta
educación bancaria, y pues sale también un maestro con otras aspiraciones de transformación, de cambio, de leer el contexto de los estudiantes, de dedicarse a cada uno de forma especial. Entonces pues nos da, digamos, una reflexión muy bonita que invito a todas y a todos a reflexionar. En cuanto a lo que nos ofrece el pensamiento freiriano, pues como lo menciona el profe Alfonso Torres, invitar a todos y a todas a hacer uso de estas nociones, de estos pensamientos, de estos conceptos, de estas herramientas tan importantes, y más en un contexto tan amplio como el que abarca ahora el contexto nacional de nuestro país, de este territorio. Pues sabemos bien la situación que se avecina, la situación tan grave en la pandemia, la situación que han tenido muchos desde sus puntos de enunciación, más que todo en estos barrios periféricos, en los barrios populares. Entonces, hacer una extensiva invitación a nosotros, pues a pesar de que la universidad siga cerrada en cuanto a la virtualidad y todo esto, que no hemos podido volver como tal de una manera tan provechosa como es lo presencial, pues sigamos trabajando desde nuestros puntos de enunciación. Esa es mi invitación también a elaborar los nuevos caminos que también nosotros hemos conocido en nuestra casa, la pedagógica. Entonces, pues esa es mi invitación, y hacer uso de estas grandes herramientas. Muchas gracias a todos y a todas, y gracias al profesor Ricardo y al profesor Alfonso Torres. De verdad que ha sido una emisión muy, muy provechosa y muy, muy bonita. Amigos de Toma Única, como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster, como siempre, un agradecimiento muy especial a Andrés Mendieta, y también, por supuesto, quiero agradecer a Alejandra Pérez y a Lorenzo Contreras, estudiantes de nuestra licenciatura y que hacen parte del semillero Arterias Culturales, porque me ayudan en un trabajo muy importante para la difusión de Toma Única, las piezas publicitarias, el trabajo de proyección en redes sociales. Profesora Carolina Alfonso, gracias por ser nuestra directora, por inspirar este proyecto de voces y sonidos que enseñan tan interesante. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra Facultad de Humanidades, y quiero dejarlos en el cierre con un tema de Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, un tema maravilloso que desde luego cierra con el espíritu musical que hoy hemos querido hacer en este tributo al maestro Freire. Quiero que hablen de saudade, de nostalgia, de vocación, de recuerdo. Esa música brasileña que tiene tanta cadencia, tanta fuerza y aceptación en todo el mundo y, por supuesto, en el corazón latinoamericano. Hasta la próxima Toma Única. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancolia. Não sai de mim, não sai de mim, não sai. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.